El gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella da a conocer mes a mes el índice de confianza en el gobierno. Es un instrumento, una herramienta fundamental para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? A nivel público, a nivel institucional, cómo están viendo también, ¿no?, los argentinos a su gobierno. Y en este caso estamos en comunicación con Carlos Gervasoni. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y posee 2 maestrías en Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Carlos, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias también por enviarnos este informe que es fundamental y es muy, pero muy interesante. Lo que vemos en este caso, que es correspondiente al mes de julio, ¿verdad?, de 2025, es un incremento en el índice de confianza, ¿no?, hacia el gobierno. Sí, en julio aumentó levemente la confianza en el gobierno. Querría ponerte este dato en perspectiva. Si vos mirás el gráfico que tenés ahí en el reporte, Ujú. vas a ver que en los últimos meses ha habido como una especie de serrucho, ¿no? Sí, Pequeños aumentos seguidos de pequeñas disminuciones. Yo te diría que la mejor forma de interpretar eso es una cierta estabilidad, porque como vos sabés, las encuestas tienen un error muestral que hace que a veces pueda haber pequeñas variaciones hacia abajo o hacia arriba, simplemente por ese error muestral. Entonces no habría que sobreestimar, diría yo, lo que pasa de mes a mes, sino ver las tendencias más amplias y generales. bien. Y así como vos veías que, por ejemplo, hacia final del año pasado, octubre, el gobierno había levantado en varios meses continuos, ¿no?, seguidos, y ahora después en el verano, enero, febrero, marzo, fueron meses de constante bajada. Bueno, después hubo una recuperación y se estabilizó, con lo cual yo te diría la forma en que miramos estos datos es el gobierno está en una meseta de popularidad, de apoyo razonablemente alta, si lo miramos en perspectiva comparativa, porque el ICG, como vos sabés, tiene una perspectiva histórica muy amplia, empezó hace casi 25 años, con lo Claro, cual en podemos diciembre del comparar con, 2001, claro. claro, podemos comparar con otras presidencias. Para estar a un año y medio de gobierno, un poquito más de un año y medio de gobierno, el apoyo o la confianza de los argentinos en este gobierno está bastante sólida comparando con otros gobiernos, digamos, ¿no? Él Y está, sí. oscilando en los últimos meses. Sí. Exactamente, claro. Si nosotros tomamos casi 2 años, ¿no? Todavía no llega a los 2 años de gobierno, Ujú. está en un promedio de 2,50, ¿no? Este índice es de 0 a 5, ¿verdad? Correcto, De correcto. 2,50 y uno mira la presidencia de Néstor Kirchner, por ejemplo, y es más o menos el promedio que tuvo a lo largo de toda su presidencia. Claro, eso es una buena forma de mirarlo, digamos, comparando con promedios de toda una presidencia, ¿no? Entonces, efectivamente, la presidencia de Néstor Kirchner fue bastante alta, el Ujú. ICG durante los años. Después, durante las 2 presidencias de Cristina bajó, esos promedios fueron más bajos. Eh, Después hubo presidencias con bastante variabilidad. Por ejemplo, tanto la de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández tuvieron mucha variabilidad. Ujú. Recordarán los argentinos que Alberto tuvo un pico de apoyo y su gobierno de confianza al inicio de la pandemia, Sí. y de ahí se derrumbó muy rápido y muy aceleradamente, digamos, hacia niveles bajísimos, ¿no? Y terminó con un promedio de todo el periodo de 1,69. Bueno, este medio del gobierno de Milei, que está en 2,50 al día de hoy, es relativamente alto. Habría que compararlo con el mismo periodo de presidencias anteriores. Digo esto porque es bastante común que los presidentes y los gobiernos, a medida que transcurre el tiempo, tienden a perder apoyo. Eso es lo más común. La tendencia en general es esa. Si querés, algo interesante del gobierno de Milei es que eso todavía no ha ocurrido muy marcadamente. O sea, el gobierno de Milei está en un nivel de apoyo bastante similar al que tenía al inicio de la presidencia. Ha bajado Ujú. un poco, pero no ha bajado mucho, mientras que si vos mirás, por ejemplo, lo que pasó para poner un caso emblemático, el primer gobierno de Cristina, Ujú. que apenas asumió, tuvo toda la crisis con el campo, Claro. tuvo un deterioro muy fuerte, muy rápido, ¿no? A Milei esto no le ha pasado. Se mantiene en niveles relativamente parecidos a los que tenía al principio de su gobierno. Bien, recordemos que el índice no quiere decir imagen, ¿no? Imagen de una persona, de un No, dirigente, no. sino que son múltiples variables, en realidad, que ustedes ponen en juego para poder analizar el índice de confianza.
Sí, exactamente, y esto es bueno que lo destaques porque a veces es normal que uno mire este número en comparación con otras encuestas que Ujú, miden cosas como imagen del presidente claro. o apoyo a una gestión. Esto es confianza en el gobierno, que está pensado como una cuestión bastante amplia de cuán cerca, cuán confiados, cuán empáticos los argentinos se Sí, sienten con su gobierno. No lo menciona el presidente, esto es una cuestión, si quieres, un detalle técnico del cuestionario, pero esto es deliberado. O sea, para que la gente cuando evalúe no esté pensando en la figura del presidente de este o de los anteriores, sino que esté pensando más en la gestión, en el claro. gobierno. Nosotros son 5 preguntas donde el sujeto de cada una de esas 5 preguntas es el gobierno nacional, no es la figura del presidente. Ocurre y ha ocurrido en la Argentina y en otros países que a veces un presidente es bastante más o bastante menos popular que su gobierno. Claro, Entonces, que la imagen del presidente, por ponerte ejemplos, por ejemplo, uno emblemático era Lula en Brasil, que en general era él bastante más popular que su gobierno, ¿no? Cuando claro. vos preguntabas esas dos cosas. Sí, que Entonces, debe ser una situación completamente diferente, por ejemplo, si uno se va a Inglaterra, ¿no? En donde tenés primer ministro y en donde el sistema de gobierno es diferente. El presidencialismo nuestro hace también que ese liderazgo sea quizás más fuerte, ¿no? Que la gestión de gobierno. sí, sí, exacto. Y aún al interior de las presidencias, vos podés tener presidencias donde la figura del presidente es más central o menos central. Claro, Para poner nuestra propia historia, evidentemente los gobiernos de Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, o mismo ahora con Milei, la figura del presidente, por supuesto, sobresale por encima de todo, ¿no? sí, Si vos te fijas el final del gobierno de Alberto, la verdad que más allá de que era baja su popularidad, la figura en sí mismo del gobierno estaba desdibujada y estaba muy dominado por la figura de Massa, ¿no? Los claro. últimos año y medio del gobierno de Alberto. Entonces, cuánto se identifica el gobierno y el presidente puede variar un poquito, y cuánto evalúa la gente también puede variar. La gente puede sentir que el gobierno está haciendo las cosas bien, pero no le gusta tanto la figura del presidente, o viceversa. Entonces nosotros evaluamos el gobierno y, como dijiste, lo hacemos con 5 preguntas diferentes que tienen que ver con diferentes aspectos del gobierno, como si hay corrupción o los funcionarios son honestos, como si sabe cómo resolver los problemas del país, varias dimensiones. Sacamos un promedio que en general correlaciona bastante alto con encuestas de popularidad presidencial, Sí. y correlaciona bastante alto también con después cómo le va a los gobiernos en las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo, estamos preguntando otra cosa, ¿no? Para los que se enganchan recién con esta entrevista súper interesante que estamos teniendo, esta conversación con Carlos Gerbazzoni, él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame y en este caso estamos hablando de este informe que es fundamental realmente para nosotros, mes a mes, leerlos de la Universidad Torcuato Di Tella sobre el índice de confianza en el gobierno. Carlos, te quiero hacer una pregunta sobre algo que es como de... A ver, pasó a ser como de sentido común, ¿no? Y lo pongo todo con la cuestión de comillas, ¿no? De lo que puede significar el sentido común, que es que los jóvenes apoyan a Milei, como en su momento, en el principio de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los jóvenes apoyaban al kirchnerismo, el planteo es que ahora no, los jóvenes son libertarios. ¿Cuál es la visión acerca del índice de confianza que están teniendo los más jóvenes, de 18 a 29 años? Sí, nosotros confirmamos en nuestras encuestas que eso sigue ocurriendo. O sea, cuando a Milei lo eligieron presidente y tuvo una buena performance en las PASO de agosto del 23 y después en la primera ronda y el balotaje, tenía el voto de él, ese 30% más o menos que él tuvo en las PASO y en la primera ronda, era un voto con un sesgo muy hacia los jóvenes. O sea, tenía más Ujú. apoyo entre los jóvenes que entre la gente adulta. Después en el balotaje eso cambió porque sumó mucho voto de Patricia Bullrich, que es un voto más de Juntos por el Cambio, que era un voto más bien al revés, con más apoyo en gente más grande, con lo cual la coalición de balotaje de Milei fue más pareja. Pero el voto duro de él fue un voto joven. Y ahora estamos viendo que en el índice de confianza del gobierno ocurre lo mismo. O sea, él está más fuerte, o el gobierno de Milei tiene más confianza entre los jóvenes que entre la gente de edad mediana o adultos mayores, lo cual indicaría que ese núcleo que lo llevó a Milei a disputar el balotaje sigue teniendo un perfil similar. Y si uno tuviera que arriesgar una interpretación, esto es un fenómeno complejo, muy difícil, las encuestas tienen sus limitaciones, no nos permiten saber este tipo de datos, no se debe saber por qué ocurren estas cosas, ¿no?
Eh, una interpretación es que los jóvenes tienden a la rebeldía, ¿no? Claro. Y bueno, eso normalmente se identifica con la izquierda, pero si querés, después de 15, 20 años de un discurso muy instalado de la cuestión de causas progresistas y agendas de nuevos derechos y la idea de un Estado presente, cuando, digamos, es un lugar común decirlo, pero es bastante obvio que pasa en Argentina. No había un discurso de un Estado presente en un país con escuelas que cierra la mitad de los días Sí, por paros, claro. hospitales que no te dan turno, todo el Estado no está. Y los jóvenes, de alguna forma, antes que, de alguna forma, si querés, desestructuradamente y no en una organización política, comenzaron a decir, bueno, esto me parece que hoy ser rebelde es medio cuestionar al Estado más que tomar ese discurso. Y quizás el hecho que sea más fuerte entre hombres te da alguna pista de que puede haber alguna reacción contra la agenda, si querés, de derechos más de género, Ujú. derechos de toda la cuestión social, feminismo, que uno quizás ve que ese núcleo que cuando uno identificaba al típico votante de Milei era un joven, hombre joven de clase media baja, quizás es un hombre que se siente un poco, por decirlo así, fuera de todas sus agendas, ¿no? Porque Claro. la escuela no le funciona, el hospital no le da turno y nadie habla de él, por decirlo Qué, así, ¿no? qué Entonces, es interesante. una interpretación, Sí, sí, sí. no sé si efectivamente habría que hacer mucha investigación para confirmar que esto que te estoy diciendo tiene algún asidero empírico. Claro que sí. Carlos, te agradezco enormemente tu tiempo sobre todo, pero toda la información y los datos que nos brindaste pues nos ayudan a entender un poco más esta radiografía complejísima que se llama República Argentina y también el vínculo que tenemos con las instituciones. Bueno, un gusto estar con ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande. Ahí estaba, Hasta luego. Carlos Gervasoni, es doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame y, bueno, tiene dos maestrías, ¿no? En ciencia política y estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford y estaba presentando el informe que todos los meses presenta la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que da a conocer el índice de confianza en el gobierno. Son las 2:05, nos vamos al Mitre Informa primero y ya volvemos.